¿Te imaginas viajar al centro de la Tierra y estar a 400 metros en las entrañas de la Sierra Madre del Sur? En las montañas de Taxco Guerrero esto es posible. Aquí se encuentra un río subterráneo llamado Chontalcoatlán, el cual guarda un maravilloso secreto. Nadaremos por varias horas en el interior de una gruta en la que todo es oscuridad para lograr apreciar una recompensa de la madre naturaleza. Nos encontramos en el Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa, a solo 3 horas de la Ciudad de México. Aquí en mi restaurancito tengo cecina, pechuga, carne de puerco en salsa verde, pozole. ¡Súper rico! Bienvenidos al Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa. Vamos a iniciar con el equipo. Consta de un chaleco salvavidas, un casco, su lámpara, su arnés y su cuerda. Aquí adentro lleva su sleeping y su mochila de ataque, ¿vale? Poniéndome el arnés. Súper ¿Apretado o flojo? Nos preparamos mentalmente para ingresar a este río subterráneo entre montañas, con víveres suficientes para pasar una noche en el interior de la gruta. Estamos ahora en Sendero Chonta y vamos a caminar todo nuestro destino hasta allí, el río. Siempre el grupo lo más junto que se pueda. Si vamos en silencio podemos encontrar venados, conejos, serpientes, ocelotes, tejones, yaguarundi. Estos dos últimos son felinos. Que nos pase algo muy intenso hoy. El lugar es una selva baja caducifolia, 5 kilómetros, 600 metros de recorrido en el río Chontalcoatlán, en la parte que se conoce como Claraboya. Acamparemos y veremos el amanecer increíble que nos da la madre tierra. Hay mucha piedra, pero no lo hace imposible para los aventureros. Estamos haciendo senderismo. ¿Cómo están, chicos? ¡Bien! Si encontramos serpientes, recreo. No van a salir serpientes porque venimos haciendo mucho ruido. ¿Qué te está pareciendo en el recorrido? Un poquito cansada. Hace mucho calor y es un calor húmedo. Estamos sudando muy rico. Conforme seguíamos el sendero, la vegetación iba cambiando a un verde intenso. El camino está escarpado, sí se recomienda traer calzado adecuado, porque sí hay piedras muy grandes. ¿Qué pasa, Grego? Vean todo lo que bajamos. Desde el lugar en donde haríamos rapel, ya podíamos ver la entrada de la gruta y escuchar el rugir del río Chontalcoatlán. ¡Estamos listos! ¡Listos! Es la primera vez que voy a hacer rappel. Así que vamos a ver qué pasa. Estoy instalando la cuerda para poder hacer el descenso. Le estoy ajustando su chaleco, tiene que ir muy bien apretadito. Vamos a bajar un rapel de 45 metros. Mano derecha a la altura de su cintura, mano izquierda tomando la cuerda, así, esta posición. Únicamente para poder avanzar rápido hay que dejar que la cuerda vaya corriendo entre sus manos. Wow, se abre aquí más intenso. No te esperas. Mira, haz esto. Ajá. No manches. Sí, déjate ir. Como que te sientas en tu cuerda. Eso, Ándale. eso. Abre ya el compa de su pierna. Excelente, ahí está. Tengo mucho miedo. Estuvo súper cool. Me dejaba solo tirar, caer y ya. No me dio miedo. O sea, me sentí segura porque como que te va teniendo. Lo quiero volver a repetir ya. Oye, ¿dónde puedo hacer tu contrato con nosotros? Cuidado ahí. Cuidado. Eso. Nos lo veamos, guía. Todo bien. Todo bien. Lo máximo, me pegué. Me raspé al principio, pero me encantó. Iten para poliorea. Tuolla per kukaan mitä ne para kukaan merapel, mä para poli, que te tiene suelto no tocar no topera.
Vamos a iniciar nuestro recorrido. Vamos a caminar y nadar durante 3 horas hasta donde vamos a llegar a acampar. Las manos deben de ir sueltas, sin nada, porque vamos a ir nadando. Somos el mejor equipo que hay ahorita. Wildcats. Me da muchísimo miedo la oscuridad. El agua y la oscuridad son mi terror. Pero lo voy a lograr. Cojonudo. Cojonudo. ¿Qué significa cojonudo? Chingón. El agua está demasiado fría. Yo creo que unos 11, 12 grados que está. En esta parte del río no podemos tocar el suelo. Al principio sí me dio muy duro porque el agua estaba muy fría, pero ya me siento súper bien. Las pequeñas fuentes que se alcanzan a mirar aquí, a notar, son fuentes monumentales. Esas ondulaciones, cae la gota para forma de esas pequeñas resitas que se alcanzan a mirar aquí. Son minerales, calcio, que tiene la tierra. Está lleno mi zapato de arena y me está lastimando. Mira, me está viendo piedritas, arena. Chicos, durante el recorrido se les hace la observación de no hacer contacto con las rocas. Al tocar nuestras manos tienen grasa, destruimos su crecimiento. O sea, tarda miles de años para desarrollarse esta formación. Son en honor a personas que han fallecido. Gente que ha muerto aquí y gente que toda su vida ha estado dentro del río, pero siempre como en memoria dice que mi placa dentro del río Chontalpatlán. Chale, ¿cómo Qué hicieron la hermoso. virgencita? Vean la perfección, parece diseñado por un arquitecto. Muy fuerte la corriente. Vemos al griego. Tiene que tirar hacia atrás y dejarse llevar por la corriente. Ya llegamos, ya sentimos más el viento porque estamos cerca del claro. Vamos a pasar la noche aquí y despertar con una bella luz natural. Juntamos un montón de madera para no pasar frío en la noche. Es que tenía que aportar algo porque el grande lo mojé. Ahora está muy caliente. Fue un día desafiante. Lo más desafiante fue el comienzo en la montaña. Me sentía muy inseguro por el caminar, había muchas rocas, pero todo valió la pena cuando llegamos aquí. Siempre estuve cerca de Natalie, pero hubo un momento ¿En qué me llevó? Ajá, la corriente nos llevó y estábamos solos. Perdidos. Siento que me dio muy duro al final acá con las rocas que se me metían a los zapatos y mis zapatos no tenían suela tan gruesa. Sí fue bastante pesado eso. Pero bueno, ya llegamos. Con la arena súper rica, vamos a pasar una noche increíble, con ropa térmica. Son las 11:30 de la noche. No necesitamos de casa de campaña porque estamos dentro de la gruta gigantesca. No hace tanto frío, la verdad. Ya con los sleeping bags y el calor humano. Y la fogata, súper importante. Hasta mañana. El amanecer dio cabida a una entrada de luz increíble por la claraboya de la gruta. Son las 9 de la mañana y ya estamos desayunando, tomando café. Dormí muy bien, muy caliente. El sol saliendo de ese lugar tan lindo. Nos vamos a cambiar otra vez con la ropa de ayer y pues son 3 horas aproximadamente para salir. Ahí donde se ve la claraboya vamos a dar a mano izquierda para continuar. Estamos recogiendo toda la ropa ya y salir otras 3 horitas más de río y ya. Estamos listos para mojarnos, para volvernos a golpear. Una claraboya es una ventana abierta en el techo de la gruta o la parte más alta de las paredes por donde entra luz. Este es el mayor espectáculo del río subterráneo. Consideradas entre las más impresionantes del mundo, las grutas de Cacahuamilpa guardan en su interior una interminable serie de caprichosas figuras que causan la admiración de los visitantes. Algunos señalan que es como si se ingresara al inframundo. ¡Qué hermoso! Gracias a la claraboya podemos ver las rocas calizas de origen marino, formadas a lo largo de millones de años. Las aguas del río Chontalpatlán nacen en el Nevado de Toluca,
Imaginen, se nutre de las nevadas que acontecen en la cuarta elevación más grande de México. ¿Qué está pasando, guía? Hay una molestia muscular de la chica, entonces tendremos que salir a exterior para llevarla al centro médico que le hagan una limpieza de una herida que tiene. No me duele en este momento tanto, pero pues la que sí me está valiendo. Vas en las mejores manos y cuídela mucho, por favor, guía. Sí, claro. Aquí está más peligroso. En esta parte aprovechamos para hidratarnos. Esta agua es pura porque la propia montaña se encarga de filtrarla y limpiarla. Cuando finalmente volvimos a ver la luz del exterior que señalaba la salida, nuestros cuerpos se estremecieron al saborear la victoria de lograr pasar una noche en las entrañas de la Sierra Madre del Sur. ¡La salida! Nosotros viajamos con Extremers, agencia especializada en actividades de aventura. Me encantó su misión de impactar positivamente los lugares que visitan, ya que promueve la participación activa de los miembros de las comunidades como guías locales. Ellos son los mejores guías porque conocen los sitios perfectamente. ¡Llegando, lo logramos! Ya acabamos el recorrido y tardamos de salida, creo que unas 2 horas, cuando en realidad son 3. Tuvieron muy buen pie para caminar. Desde un principio, pues, uno como guía nos damos cuenta cómo van a caminar y lo hicieron excelente. Pues hicimos un recorrido del río Chonta, Chontalcoatlán, 10 años haciendo estos recorridos, es algo totalmente natural y pues vencemos miedos, más que nada porque venimos dentro de un túnel totalmente oscuro. Fue una aventura fascinante. Nunca había estado en una cueva de más de 400 metros de profundidad en una montaña. Esta es una de las bellezas del estado de Guerrero. Ya estamos caminando hacia el final más bonito de este video, la comida, preparada por manos locales. Me quitaron la piel del dedito y me sacaron toda la arena que tenía adentro. Suscríbete para que sigamos descifrando los secretos de nuestro México.